Yumbay. Allí escuchamos las observaciones de la asambleísta Gisela Garzón, que se refirió a las reformas al COTAD. Intervención número 14, asambleísta Mariana Yumbay. Muy buenos días. Las reformas planteadas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización evidentemente son importantes, debido a que esta norma, entre otras cosas, regula el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados y su gestión en el marco del respeto de su autonomía política, administrativa y financiera. También es significativo porque establecen reglas para que los gobiernos autónomos y el gobierno central en todos sus niveles promuevan y garanticen el desarrollo social, económico y ecológico equitativo y solidario, la integración y participación ciudadana, así como la convivencia pacífica y armónica de su población. He revisado detenidamente la propuesta de reforma que la Comisión ha debatido y que pone en consideración de este Pleno. Contiene, entre otros aspectos, disposiciones importantes que mejora la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, lo que contribuye a consolidar la democracia, la participación ciudadana y una gestión pública más eficiente. Establece los procesos de remoción de las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados, garantizando la seguridad jurídica y el debido proceso. Fortalece las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados en materia de seguridad ciudadana, implementando el Plan Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana y fundamentalmente destinando un 10% del presupuesto para este tema. Clarifica los procedimientos de regularización de barrios y asentamientos con la finalidad de agilitar la obtención de los títulos de propiedad y la intervención de los gobiernos autónomos municipales en la dotación de los servicios básicos a la comunidad. Agradezco también a los miembros de la comisión por haber acogido mis propuestas planteadas en el proyecto de ley que presenté, temas relacionados con la seguridad ciudadana, interculturalidad, participación ciudadana y control social, mecanismos de transferencia oportuna e inmediata de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, sin perjuicio de las sanciones administrativas y civiles de los servidores públicos responsables. Somos testigos cómo los alcaldes, prefectos, presidentes de los GATS parroquiales tienen que estar mendigando al Estado central y de paso cayendo en los vacunadores de los irresponsables y corruptos servidores públicos que también adentro existen. Sin embargo, veo que en materia de seguridad falta complementar con las reformas que yo había propuesto en los artículos 54 y 64 para que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y parroquiales también asuman las funciones concurrentes en materia de seguridad y de esta manera complementar con la inclusión acertada del capítulo 10 que corresponde a los planes locales de seguridad y convivencia ciudadana. Por otro lado, veo con enorme preocupación que las propuestas relacionadas con el fortalecimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades, relacionadas con el derecho a la participación, derecho a la consulta, derecho a la autodeterminación,
derecho a ejercer la democracia comunitaria en el ámbito de la gestión pública local, no han sido consideradas. A pesar de que todas estas propuestas fueron elaboradas para desarrollar lo que determina la norma constitucional, el derecho internacional, los precedentes de la Corte Constitucional y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada de lo que propongo es un invento de esta legisladora. Lamentablemente, este acto y comportamiento considero que responde a un pensamiento aún colonial, racista y discriminador. Y ocurre en todos los órganos, unidades, comisiones que son parte de la construcción de la ley en esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional aún no está en capacidad de entender lo que implica un Estado plurinacional e intercultural. Existen algunos que creen que este modelo de Estado se materializa cuando se usa a los indígenas como elementos decorativos en actos protocolarios y se considera a las diversas culturas como simples elementos folclóricos de un país. Por otro lado, no han demostrado tener la voluntad política y la capacidad de construir leyes respetando y garantizando el principio constitucional de la plurinacionalidad e interculturalidad. He escuchado con asombro a ciertos asesores, asambleístas y demás funcionarios que dicen: es que a mí no me parece, es que ¿por qué deben tener derechos especiales si todos somos iguales?, etcétera y etcétera. Aquí no es un tema de pareceres o gustos, es un tema de derechos constitucionalizados, los mismos que han sido logrados mediante una lucha histórica y constante, es decir, mediante levantamientos, movilización de los pueblos e incluidos en la Constitución, la legislación internacional y las correspondientes jurisprudencias. También he visto y escuchado que traen a las comisiones a supuestos expertos que se atreven a hablar sobre los derechos de los pueblos y nacionalidades y terminan distorsionando y confundiendo. Aún siguen creyendo, como en la época de la colonia, que los indígenas necesitamos curadores, padres naturales o alguien que nos dé hablando, pensando. Colegas asambleístas, debo decirles que los mejores expertos en materia de los derechos colectivos son los propios titulares de estos derechos. Ellos han vivenciado, han construido, han ejercido y han exigido estos derechos. De manera que para estos temas tiene un minuto, deben acudir a las comisiones son las autoridades comunitarias de los pueblos y nacionalidades. Gracias, presidente. Un minuto más. Finalmente, quiero dejar expuesto un exhorto. Es urgente, señora presidenta, que está ausente aquí. Colegas asambleístas, y a usted, presidente, colegas asambleístas, que en esta asamblea se elabore un reglamento para la construcción de las leyes que garantice el principio constitucional de interculturalidad. Y por otro lado, se implemente procesos de capacitación continua y permanente sobre los temas relacionados con los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. De no ser así, seguirán obligándonos a los pueblos y nacionalidades a plantear demandas de inconstitucionalidad y el ejercicio del derecho a la resistencia. Por todo lo expuesto, solicito que este proyecto retorne a la comisión y sean acogidos nuestras propuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra la legisladora